Buenas noches, vamos a comenzar con nuestras asesorías del segundo parcial. Está con nosotros Lorelmi Villalobos, ella es estudiante del séptimo semestre de la carrera de médico cirujano y vamos a ver el tema de sistema nervioso autónomo y cuando gustes puedes comenzar. Sí, claro. Bueno, el día de hoy vamos a ver sistema nervioso autónomo. Es un tema que para muchos parece difícil, pero realmente no, es muy sencillo. Ok, les voy a presentar más o menos qué es lo que vamos a ver. Vamos a iniciar con las diferencias entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático, la organización general del sistema nervioso autónomo precisamente, que se divide en simpático, parasimpático, las características básicas del funcionamiento de ambos, ya sea tipos de fibras, receptores de órganos, de los órganos efectores, las acciones que produce cada uno de ellos, un poco sobre la médula suprarrenal, que se encarga de sintetizar una hormona muy importante, también la estimulación selectiva o descarga masiva, y por último, un poco solo del control vulvar, puntíneo y mesencefálico. Bueno, principalmente queremos diferenciar el sistema nervioso somático del sistema nervioso autónomo. Básicamente la diferencia es que el sistema nervioso somático es todo lo que se encarga de, digamos, todo lo que es voluntario, movimientos, principalmente músculo esquelético. Y el sistema nervioso autónomo de lo que se va a encargar es de realizar todo lo que no es voluntario, por ejemplo, la contracción del músculo del corazón, la liberación de cualquier cosa de las glándulas, sobre los adipocitos, etcétera, etcétera, ¿no? Las secreciones, eso es lo que los diferencia. Ahora, la organización general del sistema nervioso autónomo, que se va a abreviar como SNA. Va a ser sistema nervioso simpático, que se abrevia como SNS, y sistema nervioso parasimpático, que se va a abreviar SNP. Ok, esos también se pueden llamar, el sistema nervioso simpático se le llama toracolumbar y el sistema nervioso parasimpático se le puede llamar también cráneo sacro. ¿Por qué? Porque esto nos va a hablar sobre su origen. El sistema nervioso simpático, su origen va a ser los nervios de los que se origina, vamos a hablar sobre las neuronas, van a ser a partir de T1 hasta L2, o sea, T1, T2, T3, hasta L2, L12. Y el sistema nervioso parasimpático se le va a llamar cráneo sacro porque incluso pues va a tener pares craneales, ¿no? Vamos a tener el 3, el 7, el 9 y el 10. El más importante es el 10 porque aproximadamente el 75% de las fibras del par craneal 10 o nervio vago van a ser fibras parasimpáticas. También este se va a originar de los sacros 1 y 3 principalmente, 1 y 2, y el 3 y 4 puede variar un poco. Ahora, esta es una imagen de más o menos cómo está distribuido. Como pueden observar, hay ganglios en algunas ocasiones. Aquí se ve cómo salen los pares craneales. Ahora vamos a ver otra imagen para poder diferenciarlos un poquito más y que se vea un poco más como la anatomía, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver las funciones de cada uno de ellos. Básicamente, el sistema parasimpático se va a encargar de contraer las pupilas, estimular la salivación o la secreción en general de todas las glándulas, contraer las vías aéreas o hacer broncoconstricción, ralentizar las pulsaciones del corazón, estimular la actividad estomacal, inhibir la liberación de glucosa o estimular la vesícula biliar, estimular la actividad intestinal, contraer la vejiga, es decir, que vamos a poder hacer o vamos a orinar, promueve la micción, promover la erección genital también. Ahora, el sistema nervioso simpático. Al final les voy a dar una mnemotecnia más o menos para que se puedan acordar, porque realmente lo difícil de este tema es acordarte qué hace el parasimpático y qué hace el simpático. El sistema nervioso simpático va a dilatar las pupilas, va a inhibir la salivación. Básicamente es todo lo contrario a lo que hace el parasimpático, ¿no? Va a relajar las vías aéreas, es decir, va a hacer broncodilatación, va a subir las pulsaciones, es decir, va a haber más frecuencia cardíaca, va a inhibir la actividad estomacal, va a estimular la liberación de glucosa, inhibir la actividad intestinal, eh, secretar epinefrina y norepinefrina y va a relajar la vejiga. Entonces, vamos a ver. Esta es del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático va a tener su primera neurona en el asta
intermedio lateral de la médula espinal. Después de ahí va a salir por una raíz ventral, se va a dirigir hacia un nervio raquídeo. En esta parte tenemos 3 opciones para que pueda, digamos, transcurrir esta parte del sistema nervioso simpático. Puede hacer sinapsis con su segunda neurona en el ganglio de la misma porción de donde salió. Puede subir por la cadena simpática, porque el sistema nervioso simpático tiene una cadena de ganglios. Puede subir por esta cadena simpática y comunicar con otro ganglio para poder salir, digamos, a otra parte. O puede hacer sinapsis con una neurona en un ganglio periférico. Esas son las 3 opciones que tiene. Vamos a regresarnos nada más unas para que podamos ver una parte del sistema nervioso parasimpático. Nos vamos a enfocar ahora en el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático, su primera neurona también va a estar en el asta intermedio lateral. Después, tiene algo muy particular. El sistema nervioso parasimpático, la mayoría de sus segundas neuronas se van a encontrar en los órganos efectores. Es decir, si va a ser digamos, un nervio o una estimulación parasimpática que va a llegar hacia el intestino, la segunda neurona se va a encontrar en el intestino, excepto los que están en los pares craneales, porque esos van a ser, digamos, van a llegar a ganglios y después de ahí se van a encontrar a su órgano. Bueno. Las características básicas, vamos a pasar como a la sinapsis, es lo que les explicaba en esta parte. Hay algo muy importante. El sistema nervioso parasimpático va a ser principalmente de vías colinérgicas. ¿Qué quiere decir que sea colinérgico? Que va a ser, digamos, estimulado por la acetilcolina. Tanto en su neurona preganglionar como en la postganglionar, estas se van a estimular por la secreción de acetilcolina. La acetilcolina se va a liberar gracias a que cambia el potencial de acción, es decir, la neurona se va a despolarizar y va a poder liberar esta acetilcolina. Va a liberar las vesículas de acetilcolina. En cambio, el sistema nervioso simpático va a tener en su neurona preganglionar acetilcolina y en su neurona postganglionar puede tener adrenalina o noradrenalina. Algo muy importante es que los neurotransmisores se van a encontrar en las varicosidades, ya sea acetilcolina o noradrenalina o epinefrina. Estas se van a sintetizar y almacenar en estas varicosidades para que después puedan ser liberados. Entonces, ahora, tenemos que las vías colinérgicas, es decir, las que se van a encargar o van a estar estimuladas por la acetilcolina, la acetilcolina se va a, digamos, sintetizar en estas partes que se llaman varicosidades, ¿no? ¿Cómo es que se conforma la acetilcolina? La acetilcolina se conforma por acetil-CoA y colina. Va a haber una enzima muy importante que se va a llamar acetilcolinesterasa, que es la que se va a encargar de que ya que la acetilcolina hizo su acción, la va a escindir, la va a volver a escindir en una acetil-CoA y una colina. Y esto es muy importante, después lo van a ver en farmacología, es como la base de muchos medicamentos, ¿no? En cambio, ya sea la adrenalina o la noradrenalina tienen pues otro tipo de síntesis, ¿no? Esta tiene 5 pasos. Primero vamos a tener tirosina, va a ser hidroxilada y se va a convertir en dopa. La dopa se va a descarboxilar y se va a convertir en dopamina. Después, el transporte de la dopamina va a ser hacia las vesículas y dentro de las vesículas la dopamina se va a hidroxilar y se va a convertir en noradrenalina. La noradrenalina se va a metilar y por fin se va a convertir en adrenalina. Entonces, tiene todo un proceso, ¿no? No es como la acetilcolina que, digamos, es más sencilla de sintetizar. Ahora, vamos a ver los receptores en los órganos efectores. Básicamente vamos a tener 2 tipos de receptores en la colinérgica que van a ser muscarínicos y nicotínicos. Los muscarínicos van a ser por canales iónicos y los nicotínicos van a ser acoplados a receptores de proteína G o de proteínas, ¿no?
A los que activan canales iónicos se les va a llamar ionotrópicos. Y a los que son acoplados a proteínas se les van a llamar metabotrópicos. Entonces, ya sean por iones calcio, iones potasio o iones sodio, pues van a ser de receptores ionotrópicos. Usualmente lo que va a suceder es que el calcio va a salir de la célula, entonces va a hacer que, bueno, principalmente lo que sucede es que se abren los canales de potasio, entonces la célula se va a despolarizar, y si se despolariza va a poder cambiar también el calcio, entonces ya se va a poder secretar estos neurotransmisores. Y los acoplados a proteína G, pues van a hacer una cadena de, digamos, van a activar cascadas, ya sean adenilciclato, etcétera, etcétera, que van a hacer que se libere calcio también, y pues ya va a haber efectos celulares, ¿no? Eso es lo que sucedería en este caso. Aquí tenemos a los receptores nicotínicos, que son los que van a hacer, los que van a abrir los canales de calcio y de potasio, y los muscarínicos, que van a hacer acoplados a proteínas y van a activar ya sea la fosfolipasa o la adenilciclasa. Este es más o menos cómo se liberan los neurotransmisores, más o menos. Tenemos aquí una membrana presináptica y posináptica, y ese sería, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser las acciones de los receptores adrenérgicos y su función? Bueno, vamos a tener receptores alfa y receptores beta. Los receptores alfa se van a encargar de la vasoconstricción, la dilatación del iris, la relajación intestinal, la contracción de esfínteres intestinales, la contracción pilomotora, contracción de esfínter de la vejiga urinaria, inhibición de la liberación de neurotransmisores, y los receptores beta se van a encargar de la vasodilatación, aceleración cardíaca, aumento de la fuerza de contracción miocárdica, relajación intestinal, relajación uterina, broncodilatación, calorigenia, glucogenólisis, lipólisis, relajación de la pared de la vejiga urinaria y termogenia. Y me van a decir, ok, Lorena, ¿por qué cada uno se va a encargar de cosas diferentes? Bueno, básicamente esto va a suceder porque cada uno se encuentra en partes diferentes del cuerpo. Entonces su acción la van a ejercer en el lugar donde se encuentran. Igual también, si pueden írselos aprendiendo más o menos dónde está cada uno, estaría genial, porque en farma también se los tienen que saber un poco. Ok, ahora vamos a ver los efectos del sistema nervioso autónomo, ya sea tanto simpático como parasimpático. Sé que se ve mucho, pero ya que le encuentran una relación, realmente solo lo haces por lógica, ¿no? En el ojo, lo que va a suceder es que vamos a tener un efecto de la estimulación simpática. Ok, primero voy a ponerles un ejemplo para que quede un poco más claro. Cuando el sistema nervioso simpático se va a activar, o también se le llama sistema nervioso sistema de huida, más bien. ¿Por qué? Porque se va a activar en situaciones de estrés, en situaciones donde necesitemos básicamente sobrevivir. Entonces, todo lo que ustedes piensen que es como de supervivencia, básicamente el cuerpo se va a preparar para correr. Yo siempre lo he visto como, a mí me funciona pensar que te viene correteando un perro, literal. Entonces, todo lo que hicieras para poder correr más rápido, para que no te alcance el perro, ese es el sistema nervioso simpático. Y el parasimpático es todo lo contrario. Se activa cuando estás relajado, así, ¿no? Entonces, ahora ya sabiendo eso, más o menos vamos a poder, vamos a utilizar esa como ejemplo para poder pasarlo a los efectos. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con el sistema nervioso simpático. Si te viene correteando un perro, básicamente tienes que ver mejor, ¿no? Para poder correr bien y no tropezarte, tienes que ver mejor. Entonces, lo que va a suceder es que la pupila se va a dilatar para que entre más luz y puedas ver mejor. El músculo ciliar se va a relajar un poco para que no haya tanta tensión y puedas ver de lejos y puedas ver bien tu camino. En las glándulas va a haber vasoconstricción de su irrigación y van a secretar muy poco. ¿Por qué? Porque no necesitas en ese momento lágrimas, no necesitas saliva, no vas a comer, no necesitas digestión. En ese momento lo que ocupas es correr, ¿no? Las glándulas sudoríparas, pues va a haber, digamos, sudoración abundante. En las glándulas apócrinas va a haber poca secreción. En los vasos sanguíneos, lo más frecuente es la contracción, o sea, la vasoconstricción.
¿Por qué? Porque necesitas correr más rápido, entonces ocupas aumentar tu frecuencia cardíaca, ¿no? El ritmo del nódulo sinusal va a aumentar. Necesitas aumentar la frecuencia cardíaca porque vas corriendo. Y el músculo cardíaco también va a aumentar su fuerza de contracción para bombear aún más sangre. En las arterias coronarias se va a dilatar porque les va llegando más sangre. Los pulmones, en los bronquios se van a dilatar porque necesitamos más oxígeno aún para poder seguir corriendo. Los vasos sanguíneos, aquí va a haber una ligera contracción. En el tubo digestivo no ocupamos ni ir al baño, ni digerir nada, vamos corriendo. Aquí no queremos que nos alcance el perro. Entonces se va a disminuir el peristaltismo y el tono, porque no necesitamos nada de eso. Va a haber más liberación de glucosa porque necesitamos glucosa para seguir corriendo. La vesícula y las vías biliares se van a relajar. El riñón, no ocupamos en ese momento orinar. Entonces va a haber disminución de la diuresis y secreción de renina para aumentar la presión arterial, ¿no? En la vejiga urinaria, el detrusor se va a relajar, el trígono se va a contraer, el pene va a haber eyaculación en ese momento. Bueno, esto no queda tanto con la analogía que estamos haciendo ahorita, pero tienen que quedar claro que en el sistema nervioso simpático pues va a haber eyaculación y en el parasimpático va a haber erección porque básicamente va a haber vasodilatación de los vasos, de las arterias. Las arteriolas sistémicas pues se van a contraer, volviendo al simpático. Los músculos se van a contraer también. Y pues ya lo que es coagulación, glucosa, lípidos y hablando sobre el metabolismo basal, la mayoría va a aumentar, como lo podemos ver. ¿Por qué? Porque vamos corriendo, entonces necesitamos aumentar ese metabolismo basal. Va a haber aumento de la glucogenólisis porque necesitamos ese glucógeno que tenemos en nuestros músculos para poder seguir corriendo. Va a aumentar la fuerza igual. Y en los adipocitos va a haber lipólisis porque de igual manera necesitamos toda esta energía acumulada, ¿no? Ahora, el sistema nervioso parasimpático es totalmente lo contrario. Necesitamos en ese momento pues estar muy relajados. Nuestro metabolismo basal, la verdad es que pues no hay ningún efecto porque estamos en reposo, ¿no? Entonces la pupila se puede contraer porque no necesitamos que haya más luz para ver mejor, el músculo ciliar también porque pues realmente no necesitamos ver muy de lejos. En las glándulas pues va a haber secreción abundante porque en ese momento no hay ningún riesgo. Sudoración, más o menos. Glándulas apócrinas, pues no hay ningún efecto. En los vasos sanguíneos, lo más frecuente es que no haya mucho efecto, sinceramente, porque no ocupamos que se vasodilaten en ese momento. Va a haber disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción del corazón. En las coronarias, estas se van a dilatar. Los bronquios va a ser contracción, ¿no? O sea, van a ser broncoconstricción. En los vasos sanguíneos nos dice dilatación entre paréntesis porque realmente no hay una dilatación, sino que hay un tono que vamos a explicar más adelante. En el tubo digestivo aumenta el peristaltismo porque ahora sí estamos relajados, ya podemos ir al baño, no nos viene correteando el perro. En los esfínteres se van a relajar. En el hígado va a haber una ligera síntesis de glucógeno, no mucho. En la vesícula biliar se va a contraer. En el riñón pues no hay ningún efecto, ¿no? En la vejiga va a haber en el detrusor contracción para que se pueda realizar la micción. En el trígono va a haber relajación y como ya les había mencionado, en el pene puede suceder la erección. Y en los demás, como pueden ver, no hay ningún efecto porque realmente no estamos necesitando como un esfuerzo extra, ¿no? Estamos en modo basal. Ahora, los efectos de la médula suprarrenal. Ok, la médula tiene diferentes porciones. Aquí lo que nos importa de la glándula suprarrenal va a ser la médula en este momento, justo. ¿Por qué nos importa? Porque esta se va a encargar de secretar hormonas del estrés. ¿Cuáles son? Adrenalina y noradrenalina. Eso es lo que nos importa de la glándula suprarrenal, la médula, es decir, la porción más interna. Las demás van a secretar ya sea glucocorticoides, corticosteroides, que eso lo van a ver más adelante, pero ahorita nos importa la médula, ¿no? Ok, ahora sí, vamos a ver el tono simpático y el tono parasimpático. Ok, básicamente el tono simpático se va a encargar de mantener esa ligera vasoconstricción que necesitan las arterias
para poder llevar la sangre de manera normal, ¿no? Porque si no existiera esa vasoconstricción como basal, lo que sucedería es que hubiera, válgame, una vasodilatación, entonces disminuiría mucho nuestro ritmo cardíaco y pues no sería sostenible. Entonces vamos a tener una secreción basal de adrenalina, que esta sería 0.2 microgramos por kilogramo minuto, y una secreción basal de noradrenalina, que son las hormonas del estrés, ¿no? Que sería de 0.5 microgramos sobre kilo por minuto. Esta se va a encargar también de mantener el tono cardíaco o la frecuencia cardíaca en los niveles normales. Y también tenemos un tono ahora parasimpático, que este es el que se va a encargar meramente de todo lo que sea digestivo, ¿no? De mantener el peristaltismo, de mantener esa digestión normal. Ahora, estimulación selectiva o descarga masiva. Aquí lo más importante es que la descarga masiva se da en el sistema nervioso simpático y la estimulación selectiva tiende a darse más en el sistema nervioso parasimpático. Me van a preguntar, ok, ¿por qué se da la descarga masiva en el sistema nervioso simpático? Básicamente esta se da por la secreción de la adrenalina y la noradrenalina en situaciones de estrés. Es decir, la descarga masiva se da cuando estas sustancias se elevan demasiado. ¿Y qué va a haber? Va a haber aumento de la presión arterial, o sea, se va a activar el sistema nervioso simpático por mucho. Va a haber aumento de la presión arterial, aumento del flujo sanguíneo para activar los músculos. También se va a disminuir la cantidad que van a llegar a los órganos, se va a ir directamente al corazón. Haz de cuenta que la descarga masiva se da cuando nos estamos dando cuenta que el perro nos viene correteando, entonces necesitamos que todo se vaya a los músculos para poder correr más rápido, ¿no? Va a aumentar la tasa del metabolismo celular, va a aumentar la concentración sanguínea de glucosa para que ningún músculo se quede sin ella y podamos correr bien. Va a aumentar la glucólisis hepática y muscular para que también haya más glucosa disponible. Va a aumentar la fuerza muscular, va a aumentar la actividad mental y también la velocidad de coagulación sanguínea. Todo lo que necesitemos para huir de ese momento, ¿no? Esta se da en un momento de estrés, ya sea físico o mental. Aquí está el ejemplo de que nos viene correteando un perro. Es el mejor ejemplo que pueden encontrar para esta parte, ¿no? Bueno, esto sería básicamente todo. Es un tema corto que sí tiene sus cosillas. No sé si tengan alguna duda antes de dar las conclusiones para darles la mnemotecnia. Bueno, creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Bueno, a mí me dijeron hace poquito, el, el parasimpático para, es decir, es como el momento de parar, de estar modo zen, ¿no? Modo basal. Y el simpático dispara. Por eso les puse esta como parasimpático y una manita así de que para. Y el simpático dispara como si fuera un cohete, ¿no? O sea, va a disparar totalmente todo lo que necesiten para huir del momento de estrés que tengan. Y Bel, pasamos a las preguntas. ¿Alguien tiene dudas? Si no, sí. Vamos a las preguntas entonces. Me faltó el control. Bueno, lo voy a dar rápido. Básicamente el control vulvar pontino y mesencefálico, vamos a iniciar con el bulbo, ¿no? En esta parte es donde se va a encontrar el control de la vejiga urinaria, el centro neumotáctico que se va a encargar de la respiración, la aceleración cardíaca y vasoconstricción, el alentamiento cardíaco o el enlentecimiento cardíaco, el centro respiratorio. Y ya mesencefálico, pues ya van a ser los del equilibrio hídrico, control térmico, bueno, más bien hipotalámico. Lo que debe de quedar claro en esta parte es que los núcleos que van a ser muy importantes en estos sistemas se van a encontrar precisamente en el tronco del encéfalo. O sea, ya sea en el mesencéfalo, en el puente o en el bulbo, ¿no? Que pues esto, la localización las podemos ver aquí. El libro no lo menciona mucho, la verdad. O sea, no los divide, pero solo como que es importante que los veamos
como que están en esta parte del bulbo raquídeo. Y ahora sí, las preguntas. ¿Alguien quiere contestarlas? Realmente son pues, preguntas un poco sencillas. La primera sería, ¿cuál es el efecto del sistema nervioso simpático en los bronquios? Recuerden, simpático es de huida. Y si necesitas huir, necesitas más flujo. Dilatación. ¿Cómo? Perdón, que sería de broncodilatación. Sí, muy bien. Y la segunda Ah, sería yo lo puse mal, pero sí, es broncodilatación. Muy bien. los colinérgicos. Los colinérgicos, así es. Bueno, más bien los adrenérgicos. Los colinérgicos son muscarínicos y nicotínicos. Perdón. Ok. La 3 es, ¿cuál es el nombre de la enzima que se encarga de escindir la acetilcolina? Recuerden que se escinde en acetil-CoA y colina. Es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa. La 4, en donde se sintetizan y almacenan las vesículas transmisoras de catecolaminas, que serían adrenalina y noradrenalina. Opción A, soma neuronal, y opción B, varicosidades. La B. B, muy bien, varicosidades. ¿Cuál es el par craneal que tiene mayor actividad parasimpática? ¿10 o 7? El vago, el 10. El vago, el 10, muy bien. ¿Qué sistema nos puede ocasionar una descarga masiva? ¿Sistema nervioso simpático o sistema nervioso parasimpático? Simpático. Simpático. ¿Cuál es el efecto de la actividad parasimpática en el intestino? Recuerden, el parasimpático para y el simpático dispara. ¿Aumenta la motilidad? Aumenta la motilidad. Muy bien. La 8. En caso de acción por receptor ionotrópico, ¿qué ion es el encargado de inhibir a las células por hiperpolarización o hipernegatividad? El calcio. Calcio, sodio o potasio. Calcio, veamos. Es el potasio, porque recuerden que si este va o no sale, se bloquea. Lo que va a suceder es que la membrana se va a volver más positiva. O sea, porque si se bloquea el canal, que lo que hace es que saca potasio y el potasio es positivo. Entonces, si no lo saca, lo que va a suceder es que se va a mantener positiva la célula y la va a hiperpolarizar. Entonces, esto no va a permitir que haya un potencial de acción. Por eso, es el potasio. La 9. ¿Qué efecto produce el sistema nervioso simpático en el ojo? ¿Hiperpolarización e hipernegatividad son lo mismo? ¿Cómo? Hiperpolarización e hipernegatividad, que estaba en la pregunta anterior. Sí. Ok, es lo mismo. Entonces, Sí. ¿pero estás hablando del líquido extracelular o cómo? Sí, bueno, más bien y intracelular. Ajá. Ok, pero... Más bien creo que lo puse. ¿Negatividad a qué se refiere? O sea, hipernegatividad. Más bien creo que lo puse al revés, de hecho. Sí, porque si se hiperpolariza, lo que sería es que sería hiperpositiva. O sea, sería más positiva, ¿me entienden? Yo lo Ajá. puse mal, es mi error, perdón. Sí. Ah, Porque si se hiperdespolariza, sería más negativa. gracias. Bueno, déjenlo ver ahorita. La 9. ¿Qué efecto produce el sistema nervioso simpático en el ojo? Esta A, produce meiosis y relajación del músculo ciliar. B, produce midriasis y relajación del músculo ciliar. C, produce meiosis y contracción del músculo ciliar. Meiosis es que se contraiga la pupila y midriasis es que se dilate la pupila. Es midriasis, ¿no? ¿La C? La C o la B. Ah, no es Vamos cierto, músculo ciliar la B, sí. Sería la B. ¿Por qué? Porque si es sistema nervioso simpático, lo que queremos es que se abra aún más y pueda entrar más luz.
para que podamos ver mejor. Eso sería midriasis. Y relajación del músculo ciliar precisamente para poder que sea la vista de lejos, ¿no? Y 10, ¿en qué parte de la médula suprarrenal se sintetizan las catecolaminas? Médula, zona glomerular de la corteza, zona reticular de la corteza. ¿Médula? Médula. De hecho, es la única parte que vimos como tal. Esperen, voy a regresar a la pregunta que me hicieron ahorita, porque creo que sí está bien, mejor. Voy a hacerles un diagrama para que quede más claro. Ok, básicamente aquí tenemos una célula, ¿no? Voy a hacer varias. Aquí sería extracelular y aquí sería intracelular, ¿ok? Básicamente tenemos aquí el canal de potasio. El potasio es abundante en el líquido intracelular. El potasio es positivo. Entonces, si bloqueamos este canal, lo que va a hacer es que va a haber más potasio disponible porque no va a estar saliendo, ¿sale? O sea, esto va a estar bloqueado. Entonces, como no va a estar saliendo, va a ser más positiva la célula. Entonces, sí se hiperpolariza. Porque si recordamos el potencial de acción, lo que sucede es que, ok, cuando hay un potencial de acción, la célula se despolariza. ¿Quedó más claro o se sigue perdiendo un poquito? Pero, o sea, ¿es hipernegativa en qué sentido? Bueno, déjenme ver si encuentro una imagen. Ok, básicamente está así. Voy a dibujar el potencial de acción, ok. Así, más o menos. Entonces, aquí está en menos, aquí es 0 y aquí es pues más, ¿no? Okay. Básicamente el potencial de acción debe ser así. Hiperpolarización es justo esto, que se vuelva más negativa, o sea, que tienda hacia lo negativo. Eso sería hiperpolarización. Eso sería básicamente. Listo, Bel. ¿Hay alguna otra duda? ¿Todo bien? Sí, pues muchas gracias, Lorelmi, y gracias a todos. Damos por concluida nuestra asesoría. Gracias. Descansen.